Las olas rugían como una bestia enfurecida mientras Caleb Faí se dirigía, su viejo barco pesquero, a través de las aguas agitadas. La tormenta había sido implacable, pero ahora el cielo mostraba tímidos destellos de luz entre las pesadas nubes grises. Sus manos, callosas por años de trabajo, aferraban el timón con fuerza mientras escudriñaba el horizonte en busca de escombros arrastrados a la costa por la tempestad. Entonces, algo llamó su atención. Una lancha blanca y elegante flotaba sin rumbo a la distancia. Su casco estaba rayado y la cubierta, antes impecable, había sido golpeada por la tormenta. Caleb frunció el ceño y maniobró su barco para acercarse. Un escalofrío recorrió su espalda cuando la vio. Una mujer yacía desparramada en la cubierta, empapada e inmóvil. Su piel pálida contrastaba marcadamente con los mechones oscuros y húmedos de su cabello pegados a su rostro. Los instintos de Caleb tomaron el control. Aseguró su barco a la lancha, subió a bordo y se arrodilló junto a ella. Estaba viva. Sus respiraciones superficiales apenas se escuchaban por encima del sonido de la tormenta que se retiraba. «Oye, ¿puedes oírme?», llamó. Su voz áspera pero firme. Ella no respondió. Con cuidado, Caleb la levantó, sorprendido por lo ligera que se sentía. Aunque sus ropas estaban empapadas, insinuaban riqueza. Una blusa a medida, joyas delicadas. Sin embargo, ahí estaba, a la deriva y vulnerable, lejos del mundo pulido al que parecía pertenecer. La pequeña cabina de madera olía a sal y madera húmeda. Caleb acostó a la mujer en el viejo sofá, cubriéndola con una manta. Su perro, Rusty, olfateó curioso antes de acomodarse a los pies de Caleb. Cuando la mujer se movió, Caleb trajo una taza de té caliente y se agachó a su lado. Sus párpados se abrieron lentamente, revelando ojos amplios y confundidos. «¿Dónde estoy?», susurró, su voz ronca. «Estás a salvo», la tranquilizó Caleb. «Te encontré ahí afuera después de la tormenta. ¿Recuerdas algo? ¿Tu nombre?». Ella parpadeó despacio, sus cejas frunciéndose. «Yo no sé», admitió, su voz teñida de pánico. «No puedo recordar». Caleb se recostó, rascándose la barbilla. «Sin identificación, nada en ese barco tuyo. Parece que alguien lo limpió a fondo». La gravedad de su situación pareció golpearla de repente. Sus manos temblaron mientras aferraba la manta con más fuerza. Caleb sintió una punzada de simpatía, pero mantuvo su voz firme. «Está bien, hasta que descubramos quién eres, te llamaremos ella», dijo, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Ella», repitió ella, probando el nombre en sus labios. Su expresión se suavizó, aunque sus ojos aún cargaban la sombra del miedo. «Gracias». El sol se hundía bajo en el cielo mientras Caleb salía a cortar leña. El golpe rítmico del hacha asentaba sus pensamientos. Dentro, ella estaba sentada en el sofá, mirando fijamente por la pequeña ventana. Rusty, acurrucado a sus pies, ofrecía un consuelo silencioso. Más tarde esa noche, mientras Caleb preparaba una comida sencilla de pescado y pan, la puerta se abrió con un crujido. Sophie Ramírez, la amiga de la infancia de Caleb y la guardiana no oficial de la comunidad pesquera, entró sin llamar. «Caleb», comenzó Sophie, sus ojos agudos posándose de inmediato en ella. «¿Quién es esta?» «Una sobreviviente de la tormenta», respondió Caleb con tono cortante. «La encontré a la deriva. No tiene memoria». Sophie cruzó los brazos, su mirada entrecerrándose. «¿Y tú simplemente la estás manteniendo aquí? Ni siquiera sabes quién es, Caleb. ¿Y si es un problema?» «No es un problema, Sophie», dijo Caleb con firmeza, aunque la duda en la voz de ella resonaba en su propia mente. Sophie suspiró,
suavizándose ligeramente pero aún cautelosa. Está bien, pero no bajes la guardia. No todos son lo que parecen. Ella permaneció en silencio durante el intercambio, sus dedos jugueteando con el borde de la manta. Cuando Sophie se fue, finalmente habló, su voz apenas un susurro. No quiero ser una carga. No lo eres, dijo Caleb simplemente, aunque evitó mirarla a los ojos. Lo resolveremos. A medida que la noche se profundizaba, la cabaña quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Ella miraba las llamas, sus pensamientos un revoltijo de confusión y miedo. Caleb la observaba desde el rabillo del ojo, preguntándose quién era realmente y cómo su mundo había chocado con el suyo. Caleb salió afuera. El sonido de las olas era un recordatorio silencioso de que la tormenta había terminado, pero no las preguntas que había dejado atrás. Dentro, ella estaba sentada junto al fuego, una mujer sin pasado y tal vez sin futuro. ¿Quién es ella? ¿Por qué estaba ahí afuera? Sé que te lo estás preguntando, al igual que Caleb, pero aquí está el asunto. Algunas respuestas llegan con el tiempo y otras, bueno, lo cambian todo. Quédate conmigo, esta historia apenas comienza. Antes de continuar, déjanos saber en los comentarios desde donde estás viendo. Nos encantaría saber qué tan lejos llegan nuestras historias. El suave murmullo de las olas fuera de la cabaña de Caleb ofrecía una sensación de paz que ni él ni ella sentían realmente. La tormenta había pasado, pero sus réplicas persistían en sus vidas. Ella estaba sentada al borde del porche de madera vieja, sus pies descalzos rozando las tablas ásperas, sus ojos fijos en el horizonte como si buscara respuestas ocultas en la extensión de azul. Caleb estaba a pocos metros, reparando silenciosamente una red de pesca. Sus manos eran hábiles, pero su mirada se desviaba hacia ella de vez en cuando. La voz de ella rompió el silencio. Sigo soñando, dijo suavemente, casi para sí misma. Caleb hizo una pausa, sus dedos apretando la red. ¿Soñando con qué? Ella dudó, acomodando un mechón de cabello húmedo detrás de su oreja. Siempre es lo mismo, luces, muchas luces, gente hablando, pero sus voces están apagadas. Luego agua, agua fría, interminable. Caleb frunció el ceño, dejó la red a un lado y se agachó junto a ella, su expresión seria. ¿Ves rostros? Lugares. Ella negó con la cabeza, la frustración destellando en sus ojos. Es como intentar aferrarse al humo. Cada vez que pienso que tengo algo, se me escapa. Esa noche, los murmullos inquietos de ella llenaron la cabaña mientras se agitaba en su cama improvisada en el sofá. Caleb, sentado en la pequeña mesa de madera y revisando facturas, levantaba la vista cada vez que ella se movía. Su habitual calma comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de preocupaciones no expresadas. Las capturas de pesca habían sido escasas desde el derrame químico río arriba, y la comunidad estaba luchando. Su perro Rusty dejó escapar un gemido bajo, sintiendo su inquietud. Ella despertó de golpe con un jadeo agudo, sus ojos amplios escaneando la habitación como si esperara peligro. Caleb estuvo a su lado en un instante, agachándose junto a ella. «Estás a salvo», dijo con firmeza, su voz anclándola. Ella presionó sus manos temblorosas contra sus sienes. «Vi algo», susurró. «Una mano. Alguien me empujó». Sus palabras salieron en fragmentos entrecortados. Y había gritos, creo. Se detuvo, mirándolo con pánico. ¿Y si alguien intentó hacerme daño? La mandíbula de Caleb se tensó, pero mantuvo su voz firme. «Estás a salvo aquí, ella. Quienquiera que sean, no te encontrarán». A la mañana siguiente, Caleb llevó a ella con él mientras preparaba su barco para otro viaje de pesca. Ella observaba en silencio mientras trabajaba,
la luz temprana del sol proyectando sombras largas sobre el muelle. El golpeteo rítmico de las olas contra el casco parecía calmarla, aunque su mente seguía siendo un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo haces?, preguntó, rompiendo el silencio. Pescar, quiero decir. Caleb la miró y luego volvió a la cuerda enredada en sus manos. No es solo un trabajo, es una forma de vida aquí. El océano nos da todo: comida, trabajo, un sentido de propósito. Su mirada se desvió al agua distante. ¿Y ahora? Hizo una pausa, sus dedos deteniéndose en el nudo. Ahora es más difícil. El derrame lo cambió todo. Hay menos peces, las facturas se acumulan más alto y a nadie en la cima parece importarle. Su voz llevaba un borde amargo que incluso lo sorprendió a sí mismo. Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo, insegura de qué decir. Sintió una punzada de culpa, irracional pero persistente, como si su presencia de alguna manera añadiera a sus cargas. Más tarde ese día, Sophie llegó sin previo aviso, como de costumbre. Traía una canasta de pan y una mirada de leve desaprobación. ¿Cómo está la sobreviviente de la tormenta?, preguntó, su tono más punzante que preocupado. Recuperándose, respondió Caleb secamente, concentrado en destripar la pequeña captura de la mañana. Sophie miró a ella, quien estaba cerca hojeando un libro viejo que había encontrado en la cabaña. ¿No te parece extraño, Caleb? Una mujer aparece sin memoria y sin explicación. No encaja. Caleb le lanzó una mirada de advertencia. No está aquí para causar problemas. Tal vez no, concedió Sophie, bajando la voz. Pero los problemas tienen una forma de encontrar a personas como ella. Ella fingió no escuchar, pero sus dedos se apretaron en los bordes del libro. Más tarde, cuando Sophie se fue, se acercó a Caleb con vacilación. No confía en mí, dijo ella. Caleb suspiró, apoyándose en el mostrador. Sophie solo es protectora. Tiene buenas intenciones. Ella bajó la mirada, su voz apenas audible. Tal vez tenga razón. Tal vez soy un problema. Caleb se enderezó, su mirada firme. Si lo fueras, creo que ya lo sabría. Date un poco de tiempo, ella. Las respuestas llegarán. Esa noche, mientras Caleb estaba afuera reparando sus redes bajo la tenue luz de una linterna, ella se unió a él. El aire era fresco, cargado con el leve aroma a sal y algas. Observó sus manos moverse metódicamente, tejiendo y anudando la cuerda con precisión practicada. ¿Alguna vez sientes que el océano sabe cosas que nosotros no?, preguntó de repente. Caleb rió suavemente, una rara sonrisa tirando de sus labios. El océano está lleno de secretos. Depende de nosotros respetarlos. Ella se recostó, su mirada vagando hacia las estrellas. Tal vez por eso me siento atraída por él, como si guardara parte de mi historia. Caleb no respondió de inmediato. En cambio, dejó la red a un lado y la miró. Sea cual sea tu historia, ella, la descubrirás. Y hasta que lo hagas, tienes un lugar aquí. Por primera vez, ella sonrió, una pequeña curva tentativa de sus labios, pero genuina. Las palabras de Caleb, simples como eran, se sentían como un ancla en la incertidumbre que la rodeaba. La linterna parpadeó cuando el viento arreció, pero ninguno de los dos se movió. Por ese momento, el mundo estaba quieto, y las olas susurraban promesas de respuestas aún por venir. Ella estaba al borde del muelle, su mirada fija en las suaves ondulaciones del agua debajo de ella. El sonido del martillo de Caleb golpeando madera resonaba detrás mientras reparaba una sección astillada del embarcadero. Se rodeó con los brazos, inquieta por fragmentos de recuerdos que surgieron en sus sueños la noche anterior,
Destellos de habitaciones elegantes, llenas de luces deslumbrantes, el rostro ensombrecido de un hombre y papeles dispuestos en una mesa pulida. Cada vistazo se sentía como aferrarse a fragmentos de vidrio, afilados, fugaces e incompletos. El sol brillaba en el casco maltrecho de su lancha rescatada, amarrada al muelle, y un impulso la atrajo hacia ella. Sus dedos rozaron su superficie, sintiendo las profundas ranuras de los arañazos dejados por la tormenta. Cuando su mano se deslizó hacia la popa, se congeló. Algo tenue pero familiar captó su atención. Un logotipo grabado cerca del borde de la placa con el nombre del barco: Harris Enterprises. Las letras le enviaron un escalofrío, como si cargaran un peso que aún no entendía. Dentro de la cabaña, Caleb hojeaba un montón de correo que había recogido en el pueblo. La mayoría eran anuncios inútiles, notificaciones de pagos atrasados, pero un sobre destacaba, con el emblema de un grupo de defensa marina. Lo abrió rápidamente, escaneando su contenido. «Fondos denegados», murmuró, arrojando el papel sobre la mesa con un suspiro. Rusty, tendido cerca de sus pies, levantó la cabeza al sonido de su voz, pero pronto se acomodó de nuevo. Ella entró, su expresión reservada. Caleb levantó la vista, notando la tensión en su postura. «¿Algo en mente?», preguntó, dejando la carta a un lado. Ella dudó. Luego señaló hacia la lancha visible por la ventana. «El nombre, Harris Enterprises, significa algo para ti». Caleb se tensó. El nombre era un detonante que encendía una llama de resentimiento en su pecho. «Debería», dijo, su voz más fría de lo que pretendía. «Poseen la mitad de la costa por aquí. También son la razón por la que esta comunidad se está desmoronando». Las cejas de ella se fruncieron. «¿Qué quieres decir?». Caleb se puso de pie, su frustración evidente en los movimientos bruscos de sus manos mientras cruzaba la habitación. Hace meses, una de sus instalaciones río arriba filtró químicos al agua. Mató a los peces, arruinó el ecosistema. La gente aquí ha estado luchando por sobrevivir desde entonces. Y Harris Enterprises negó toda responsabilidad y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Ella parpadeó, absorbiendo sus palabras. «Yo no lo sabía». «¿Cómo podrías?», replicó Caleb, su tono cargado de amargura. «La gente como ellos vive en una burbuja. No ven el daño que causan, o tal vez simplemente no les importa». La tensión colgaba espesa en el aire. A medida que avanzaba el día, Caleb evitaba a ella, sumiéndose en su trabajo. Ella, a su vez, deambulaba por la costa, sus pensamientos cargados de inquietud. A media tarde, regresó a la lancha, decidida a buscar cualquier cosa que pudiera despertar su memoria. Encontró un compartimento bajo uno de los asientos, oculto tras un panel suelto. Dentro había un diario delgado encuadernado en cuero, sus páginas en su mayoría en blanco, salvo por unas pocas notas escritas a mano al principio. Una captó su atención, un garabato apresurado que decía: «Propuesta de Marcus, revisar cuidadosamente antes de firmar». El nombre desencadenó algo, un destello del rostro del hombre, severo y calculador, de sus sueños. Un recuerdo emergió, el sonido de su voz, baja e insistente, presionándola para que aceptara algo de lo que no estaba segura. La respiración de ella se aceleró. ¿Era Marcus alguien en quien podía confiar, o estaba ligado a la sensación de peligro que persistía en el fondo de su mente? Cuando regresó a la cabaña, Caleb estaba sentado en los escalones del porche, limpiándose las manos con un trapo. Sus hombros estaban tensos, y su habitual calma había sido reemplazada por un aire de frustración contenida. «Encontré esto en el barco», dijo ella, extendiendo el diario. Caleb lo tomó a regañadientes, hojeando las páginas.
Su expresión se oscureció al leer la nota. Marcus, ¿conoces a este tipo? Creo que sí, admitió ella, su voz temblorosa. Pero no sé cómo ni por qué. Todo sigue muy confuso. Caleb cerró el diario con un chasquido brusco y se puso de pie. Todo esto está conectado, ¿verdad? Tú, el barco, el derrame. Todo apunta a Harris Enterprises. Ella dio un paso atrás, su intensidad tomándola desprevenida. No recuerdo nada sobre el derrame, dijo a la defensiva. Ni siquiera recuerdo quién soy. Pero eres parte de esto, replicó Caleb, su voz alzándose. Tu nombre, tu mundo, es lo que está matando al mío. La acusación quedó suspendida entre ellos, afilada e innegable. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No elegí esto, dijo suavemente. No elegí nada de esto. La ira de Caleb vaciló al ver el dolor en su expresión, pero no se extinguió por completo. No sé quién eres, ella, o Victoria, o quien sea que resulte ser, pero ahora mismo todo lo que veo es a alguien ligado a todo lo que está roto. Se dio la vuelta y caminó hacia el muelle, dejando a ella de pie en la entrada, el peso de sus palabras oprimiéndola. Mientras el sol se ponía en el horizonte, las olas lamían suavemente la orilla, indiferentes a la tormenta que se gestaba entre los dos extraños unidos por el destino. La cabaña estaba más silenciosa de lo habitual, salvo por el ocasional crujido de las vigas de madera mientras el viento cambiaba afuera. Caleb estaba junto a la ventana, mirando las redes de pesca colgadas para secarse, sus pensamientos un torbellino de ira y confusión. Ella, no, Victoria, estaba sentada al borde del sofá, sus manos entrelazadas con fuerza, los dedos inquietos en una rara muestra de nerviosismo. Dime la verdad, dijo Caleb, su voz firme pero cargada de tensión. Se giró para enfrentarla, su expresión dura pero no cruel. Eres Victoria Harris. Sus ojos se abrieron de par en par, el pánico destellando en su rostro. Yo, no sé. No recuerdo, tartamudeó, aunque sus manos temblorosas traicionaban el peso de la pregunta. Caleb dio un paso más cerca, sosteniendo el diario que había encontrado en el barco. Esto no miente. El nombre de Marcus, el nombre de tu empresa, todo está aquí. Y esa lancha no era de alquiler. Está registrada a tu nombre. Victoria parpadeó, su respiración entrecortándose mientras él hablaba. Presionó sus manos contra sus sienes, su voz elevándose. No recuerdo nada de eso. Ni siquiera sabía mi nombre hasta que tú me lo dijiste. La mandíbula de Caleb se tensó. ¡Qué conveniente!, murmuró por lo bajo, aunque la amargura en su tono lo hizo estremecerse internamente. No estoy mintiendo, dijo ella, su voz quebrándose. No quiero ser la persona que crees que soy. No quiero estar ligada a nada que te haya herido a ti o a tu comunidad. La tensión colgaba pesada entre ellos, un muro invisible que ninguno parecía dispuesto a cruzar. Caleb exhaló profundamente, arrastrando una silla por la habitación y sentándose frente a ella. Su mirada se suavizó, aunque su voz seguía firme. Necesito saber qué tipo de persona eres, dijo en voz baja, porque ahora mismo me cuesta ver más allá del nombre en ese barco y todo lo que representa. Victoria lo miró, sus ojos vidriosos. ¿Crees que soy una CEO sin corazón que no se preocupa por nadie más que por sí misma? Caleb no respondió de inmediato. Su silencio confirmó su miedo. Ella desvió la mirada, su voz cayendo a un susurro. Pero ni siquiera sé quién es esa persona ahora. Tal vez lo fui, tal vez no. Solo, necesito tiempo, Caleb. Necesito tiempo para entenderlo. A medida que la conversación cambiaba, también lo hacía el tono. Caleb se recostó, cruzando los brazos.
Está bien, dijo lentamente. Pero déjame preguntarte esto. ¿Cuál es lo primero que recuerdas? Victoria cerró los ojos, buscando en la niebla de su mente. La tormenta, dijo finalmente. Las olas chocando, el frío, y antes de eso. Dudó, luego continuó. Había papeles. Marcus estaba allí. Quería que firmara algo. Recuerdo sentirme incómoda, como si no pudiera confiar en él. Caleb frunció el ceño. ¿Crees que él es quien te puso en ese barco? Sus cejas se fruncieron mientras luchaba por darle sentido a las imágenes fragmentadas en su cabeza. No lo sé, pero no se siente como un accidente. Caleb la estudió, los bordes afilados de su ira suavizándose en algo más complicado. Tal vez empatía. Había visto a personas con dolor antes, pero su confusión no era fingida. Fuera cual fuera la verdad, ella estaba tan perdida como él se sentía. No pareces el tipo de persona que ignoraría algo como el derrame, admitió a regañadientes, pero no puedo ignorar lo que ha hecho tu empresa. La gente aquí apenas se sostiene. Victoria sostuvo su mirada, su voz firme a pesar del torbellino dentro de ella. Si hice algo para contribuir a eso, quiero corregirlo. Aún no sé cómo, pero no puedo vivir conmigo misma si no lo intento. Caleb se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Las palabras no significan mucho por aquí, Victoria. Son las acciones las que cuentan. Lo sé, dijo ella suavemente, pero con convicción. La conversación cambió de nuevo, esta vez hacia la vida de Caleb. Victoria preguntó sobre la comunidad pesquera, sobre las personas por las que luchaba tan arduamente por proteger. Él habló de Sophie, quien prácticamente había criado a sus hermanos menores después de que sus padres se fueron. Habló de los pescadores mayores que habían visto mejores tiempos y de los niños que habían crecido aprendiendo el oficio solo para verlo marchitarse. Su voz cargaba el peso de años de lucha, pero también había orgullo, una resiliencia silenciosa que lo había mantenido en marcha. No crecí con mucho, admitió Caleb. Pero este lugar, esta gente, es todo lo que he conocido. Y cuando el agua empezó a morir, se sintió como si nosotros también estuviéramos muriendo. Victoria escuchó atentamente, su corazón apesadumbrado por el conocimiento de que su nombre, su empresa, podría ser la causa de su dolor. Mientras el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, los dos se sentaron en un silencio que se sentía menos tenso, más contemplativo. Caleb lo rompió primero. ¿Quieres tiempo para resolver las cosas?, preguntó. Bien, pero ¿sabes esto? No solo te estoy protegiendo a ti, estoy protegiendo a esta comunidad. Si estás ligada a este desastre, necesitaré respuestas reales. Victoria asintió, su expresión sombría pero decidida. Las tendrás. Lo prometo. Por primera vez desde que comenzó su confrontación, los hombros de Caleb se relajaron. Se puso de pie y se dirigió a la puerta. Descansa un poco. Mañana veremos a dónde nos lleva esto. Victoria lo vio irse, su pecho apretado con una mezcla de gratitud y culpa. No estaba segura de si merecía su ayuda, pero sabía que no la desperdiciaría. A medida que la noche se profundizaba, ella se sentó junto a la ventana, mirando la vasta extensión oscura del océano. En algún lugar allá afuera, su pasado aguardaba, envuelto en sombras pero no inalcanzable. La luz temprana de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas de la cabaña, proyectando sombras largas en las paredes. Victoria estaba sentada en la pequeña mesa, sus manos alrededor de una taza humeante de té, sus ojos distantes como si buscaran respuestas en la niebla de su mente. Caleb trabajaba silenciosamente afuera, el sonido rítmico de su martillo resonando en el aire mientras reparaba una sección dañada del muelle.
Se había despertado antes del amanecer, sobresaltada por un sueño vívido. ¿O era un recuerdo? Los detalles persistían en sus pensamientos como susurros que no podía atrapar del todo. Una sala de juntas llena de hombres con trajes impecables, papeles esparcidos sobre una mesa pulida y la voz de Marcus Severet cortando la tensión. Este acuerdo es crítico, Victoria. Si lo retrasamos, toda la operación colapsa. En el sueño, se había sentido acorralada, presionada por su urgencia, pero había algo más. Una molesta sensación de desconfianza. Las manos de Victoria temblaron ligeramente mientras dejaba la taza. Tenía que contarle a Caleb. Más tarde, cuando Caleb entró para tomar un trago, notó su expresión preocupada. «Pareces haber visto un fantasma», dijo, entregándole un vaso fresco de agua. Ella dudó, luego lo miró. «Recordé algo. No todo, pero suficiente para pensar que alguien quería que desapareciera». Caleb se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos. «Continúa». «Fue una reunión», comenzó. Marcus estaba allí. Seguía presionándome para que aprobara algo. Una expansión, creo. Dijo que era urgente, que los retrasos nos costarían millones, pero no confiaba en él. Recuerdo sentir que me estaba ocultando algo. Caleb frunció el ceño, sus ojos entrecerrándose. ¿Y crees que tuvo algo que ver con lo que te pasó? No lo sé, admitió Victoria, su voz temblorosa. Pero si lo hizo, es peligroso. ¿Y si descubre que sigo viva? Se interrumpió, el miedo tácito flotando en el aire. La mandíbula de Caleb se tensó. Entonces nos aseguraremos de que no lo haga. Esa tarde, Sophie llegó sin previo aviso, su expresión severa como siempre. Colocó una canasta de pan fresco en el mostrador, sus ojos agudos dirigiéndose de inmediato a Victoria, quien estaba cerca de la ventana. «¿Cómo está nuestra huésped?», preguntó Sophie, su tono punzante. «Se llama Victoria», dijo Caleb, su tono cargado de finalidad. Sophie levantó una ceja. «Victoria, ¿eh? Entonces, los recuerdos están regresando». Victoria asintió con cautela, sintiendo el peso del escrutinio de Sophie. La mirada de Sophie se desplazó a Caleb. «Podemos hablar afuera». A regañadientes, Caleb la siguió al porche. Sophie cruzó los brazos, su voz baja pero firme. «Caleb, ¿estás seguro de esto? Si es quien dice ser, es un problema. Y si está mintiendo, es aún más problema». «No está mintiendo», replicó Caleb, aunque la confianza en su voz estaba teñida de frustración. Sophie negó con la cabeza. «No digo que sea mala, pero piensa en ello. La gente como ella no termina aquí por accidente. Sea lo que sea en lo que esté metida, no es algo que podamos manejar». Caleb exhaló, pasándose una mano por el cabello. «Lo entiendo, Sophie, pero no puedo simplemente arrojarla a los lobos». Sophie suavizó su voz, más baja. «Solo ten cuidado. No puedes salvar a todos, Caleb, y a veces ayudar a alguien como ella podría significar lastimarte a ti y a las personas que dependen de ti». Dentro, Victoria estaba sola, sus pensamientos acelerados. Podía sentir el peso de la desconfianza de Sophie, y eso solo profundizaba su culpa. Mientras miraba las aguas tranquilas, algo captó su atención. Una figura de pie en el extremo lejano del muelle. Su corazón dio un salto cuando se acercó a la ventana. La figura era alta, vestida con ropa oscura e inmóvil. Parpadeó, pero cuando volvió a mirar, el muelle estaba vacío. El miedo de antes regresó con fuerza, y se apartó de la ventana justo cuando Caleb entró. «¿Victoria?», preguntó, notando su palidez. «Había alguien ahí afuera», dijo rápidamente. «En el muelle. Juro que vi a alguien».
Caleb agarró su chaqueta de inmediato y salió, escaneando el área. Revisó el muelle, la costa e incluso la línea de árboles cercana, pero no había señales de nadie. Cuando regresó, su expresión era seria. No hay nadie ahí afuera. Victoria negó con la cabeza, su voz temblorosa. Sé lo que vi, Caleb. ¿Y si me están buscando? Caleb colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Entonces estaremos preparados. Pero por ahora, necesitas mantener la calma. El pánico no nos ayudará a ninguno de los dos. Esa noche, Caleb estaba sentado en la mesa, afilando un pequeño cuchillo de pesca. Victoria lo observaba desde el otro lado de la habitación, sus pensamientos una mezcla caótica de miedo, culpa y una creciente sensación de gratitud. Lo siento, dijo de repente, rompiendo el silencio. Caleb levantó la vista, confundido. ¿Por qué? Por arrastrarte a esto, dijo. Ya tienes suficiente con que lidiar. No necesitas mi desastre encima de todo. Caleb dejó el cuchillo y se inclinó hacia adelante, su mirada firme. No me arrastraste a nada. Tomé la decisión de ayudarte, y la llevaré hasta el final. Pero necesitas confiar en mí, Victoria. Si te están cazando, lo enfrentaremos juntos. Su pecho se apretó ante sus palabras, una calidez extendiéndose por las grietas de su miedo. Por primera vez en días, sintió un destello de esperanza. Afuera, el viento arreció, trayendo el leve sonido de las olas chocando contra la orilla. En algún lugar en las sombras, el peligro que Victoria temía aún acechaba, pero por ahora, no lo enfrentaba sola. La lluvia comenzó a caer suavemente. Un golpeteo constante contra el tejado de hojalata de la cabaña de Caleb. Dentro, la calidez del fuego crepitante parecía protegerlos del creciente frío exterior. Victoria estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de papeles esparcidos que Caleb había sacado a regañadientes de su colección de registros comunitarios. Mapas de la bahía, viejas peticiones a oficinas corporativas y artículos sobre el derrame químico yacían entre ellos. Caleb se apoyó en el borde de la mesa, con los brazos cruzados, observándola de cerca mientras estudiaba las páginas, su ceño fruncido en concentración, sus labios moviéndose ligeramente mientras leía. Siempre se había enorgullecido de ser cuidadoso, reservado, pero algo en Victoria hacía que sus muros se sintieran frágiles. Tal vez era la forma en que parecía tan decidida a entender el daño que su mundo había causado, o la vulnerabilidad silenciosa en sus ojos cuando hacía preguntas cuyas respuestas no quería saber. «Has estado luchando contra esto durante años», dijo Victoria finalmente, su voz suave pero cargada. Lo miró. Las peticiones, las protestas, debe sentirse como gritar al vacío. Caleb se encogió de hombros, sus ojos deteniéndose en los papeles. No se trata de ser escuchado. Se trata de no rendirse, incluso cuando nadie escucha. La mirada de Victoria volvió al mapa en sus manos, trazando una línea a lo largo de la costa donde Caleb había marcado las zonas afectadas. Podía verlo. La determinación silenciosa que lo había sostenido a través de años de dificultades. Era el mismo impulso que lo había llevado a sacarla de las aguas agitadas por la tormenta. Se dio cuenta entonces de cuánto había sacrificado, no solo por sí mismo, sino por las personas a su alrededor. «Lo siento», dijo de repente, su voz temblorosa, «por todo lo que mi empresa le hizo a este lugar, por lo que perdiste». La mandíbula de Caleb se tensó, pero no había ira en sus ojos. En cambio, había algo más suave, algo resignado. «Tú no derramaste los químicos, Victoria, y no pediste ser arrastrada a este lío». «Aún soy parte de ello», insistió ella. «Y si fui el tipo de persona que dejó que esto pasara, no sé cómo lo compensaré jamás». «No tienes que hacerlo», respondió él,
su voz tranquila pero firme. No para mí. Pero si quieres arreglar las cosas, empieza ahora. No esperes a que el pasado se limpie solo. El silencio entre ellos se extendió, roto solo por la lluvia y el ocasional estallido del fuego. Victoria se recostó, cruzando los brazos sobre las rodillas. ¿Cómo lo haces?, preguntó suavemente. Seguir luchando incluso cuando parece inútil. Caleb dudó antes de responder. Luchas porque tienes que hacerlo, porque si no lo haces, nadie más lo hará. Y porque a veces, tienes momentos que te recuerdan por qué vale la pena. Ella lo miró, y él sostuvo su mirada. Por un latido, la habitación se sintió imposiblemente quieta. Victoria sonrió débilmente, y Caleb sintió que algo cambiaba en su pecho, una atracción silenciosa e innegable. Más tarde esa noche, estaban lado a lado en el porche, la lluvia reducida a una llovizna suave. Caleb le entregó a Victoria una taza de té, sus dedos rozando los de ella brevemente. Ella lo miró, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa agradecida. Este lugar, murmuró, mirando hacia la bahía. Es hermoso, incluso ahora, después de todo. Caleb asintió, su voz baja. Tiene sus momentos. Victoria se volvió hacia él, su expresión contemplativa. No eres lo que esperaba, dijo. Su voz apenas un susurro. Él levantó una ceja. ¿Qué esperabas? Ella dudó, luego negó con la cabeza. No sé, pero no esto. No alguien que se preocupe tanto, que haga tanto por personas que no siempre lo aprecian. Los labios de Caleb se curvaron en una leve sonrisa. No se trata de lo que la gente devuelve. A veces, solo se trata de hacer lo correcto. Mientras la conversación menguaba, Victoria se acercó más, el espacio entre ellos reduciéndose. El aire parecía cargado. El silencio entre ellos ya no estaba vacío, sino lleno de un entendimiento tácito. La mirada de Caleb se deslizó hacia sus labios, y ella lo notó, su corazón saltándose un latido. Antes de que cualquiera de los dos pudiera dudar del momento, Victoria se inclinó. El beso fue tentativo al principio, pero se profundizó naturalmente. Un acuerdo tácito en la suave presión de los labios. No se trataba de pasión, se trataba de conexión, de encontrar algo estable en el caos que los rodeaba. El sonido de pasos rompió el momento. Caleb se apartó abruptamente, su cabeza girando hacia la dirección del ruido. Victoria siguió su mirada, su estómago retorciéndose mientras sombras se movían fuera de la cabaña. «Quédate aquí», susurró Caleb, su voz baja pero urgente. Tomó el cuchillo que había afilado la noche anterior y se acercó sigilosamente a la puerta. El pulso de Victoria se aceleró mientras lo veía desaparecer en la lluvia. Momentos después, la puerta se abrió de golpe. Dos hombres entraron, sus ropas oscuras y húmedas, sus ojos escaneando la habitación con intención depredadora. Uno de ellos sonrió al ver a Victoria. «Vaya, vaya», dijo el hombre. «Parece que encontramos lo que buscábamos». Victoria retrocedió, su mente acelerada. Antes de que pudiera reaccionar, Caleb reapareció detrás de ellos, su cuchillo brillando en la tenue luz. «Salgan», gruñó, su voz firme pero amenazante. Los hombres dudaron, claramente evaluando sus opciones. Uno de ellos se burló. «Estás cometiendo un error, pescador». «Tal vez», dijo Caleb, su agarre apretándose en la hoja. «Pero será el último de ustedes». Los intrusos intercambiaron una mirada y luego retrocedieron lentamente, desapareciendo en la noche empapada por la lluvia. Caleb cerró la puerta con llave detrás de ellos, sus hombros tensos. «No estamos seguros aquí», dijo, volviéndose hacia Victoria. «Tenemos que irnos ahora». Victoria asintió, su corazón latiendo con fuerza. Fuera lo que fuera que viniera,
Lo enfrentarían juntos. El zumbido del motor del camión llenaba el silencio mientras Caleb conducía por la carretera resbaladiza por la lluvia. Victoria estaba sentada a su lado, sus ojos fijos en el camino por delante, pero sus pensamientos muy lejos. En el asiento trasero, una bolsa llena de pertenencias y papeles apresuradamente empacados yacía medio abierta. Los eventos de la noche anterior se aferraban a ellos como una niebla espesa, cada momento repitiéndose en sus mentes. «Ya casi llegamos», dijo Caleb, rompiendo el silencio. Su voz era firme, aunque la tensión subyacía en ella. Victoria asintió, sus dedos aferrando el borde de su chaqueta. «¿Y estás seguro de esto?» Él la miró brevemente antes de volver los ojos al camino. «Conozco a alguien en la ciudad que podría ayudar. Ha guardado silencio sobre cosas peores». Su mirada se suavizó mientras lo observaba, agradecida por su calma en medio del caos, pero debajo de su gratitud crecía una inquietud. Marcus estaba allá afuera, y ahora sabía que ella estaba viva. El pequeño motel en las afueras de la ciudad no era nada especial, pero ofrecía anonimato. Caleb estacionó detrás del edificio, manteniendo el camión fuera de la vista. Dentro, la habitación era sencilla pero limpia, con paredes beige y una luz parpadeante en el techo. Victoria desempacó los documentos que habían traído, extendiéndolos sobre la pequeña mesa junto a la ventana. Caleb se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos vigilantes escaneando el estacionamiento afuera. «Veamos con qué estamos trabajando», murmuró ella, hojeando los archivos. Entre las páginas había contratos, correos electrónicos e informes financieros de Harris Enterprises. El corazón de Victoria se hundió mientras reconstruía la historia que contaban. Un encubrimiento del derrame químico, firmado por el propio Marcus Everett. Había memorandos que advertían sobre riesgos ambientales y otros que desestimaban las preocupaciones como pérdidas manejables. Su voz se quebró mientras sostenía uno de los documentos. Esto fue deliberado. Él sabía lo que iba a pasar y lo hizo de todos modos. Caleb se acercó más, su ceño fruncido mientras escaneaba las páginas. «¿Y tu nombre está en la mitad de estos?» Sus manos temblaron mientras dejaba el papel. «No lo sabía, lo juro. Él debe haber falsificado mi aprobación». La mandíbula de Caleb se tensó, pero no dijo nada. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Las horas pasaron en un enfoque intenso, los dos revisando las pruebas. Victoria encontró correos entre Marcus y una tercera parte no identificada, discutiendo pagos para silenciar a denunciantes. Un frío temor se asentó sobre ella mientras las piezas encajaban. Se protegían mutuamente, dijo. Su voz apenas un susurro. «¿Y si salgo con esto? Me destruirán». Caleb sostuvo su mirada, su expresión inquebrantable. «Entonces los golpeamos donde duele. Lleva esto a alguien que no pueda ser comprado». Victoria dudó. «Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Marcus tiene conexiones en todas partes». «Entonces encontramos a los que no tiene», respondió Caleb con firmeza. Esa noche, mientras Victoria estaba sentada al borde de la cama, mirando los papeles esparcidos, Caleb regresó de un viaje al diner cercano. Colocó una bolsa de comida en la mesa y le entregó una taza humeante de café. «¿Necesitas comer?», dijo simplemente. Ella tomó la taza con una pequeña sonrisa. «Gracias». Mientras comían en silencio, Caleb habló. «Dijiste que Marcus sabe que estás viva». «¿Cómo?». Victoria bajó la mirada a su plato, el recuerdo de los extraños en la cabaña destellando en su mente. «No lo sé. Tal vez los hombres que envió vieron algo, o tal vez ya estaba vigilando». El agarre de Caleb se apretó en su tenedor. «Si está vigilando»,
Tenemos que movernos con cuidado. No más quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. Ella asintió, pero el peso de sus palabras solo profundizó su preocupación. A la mañana siguiente, Caleb salió a reunirse con su contacto mientras Victoria se quedó atrás para organizar las pruebas. Mientras ordenaba los archivos, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. No puedes correr para siempre, Victoria. Él tampoco puede. Su sangre se heló. Dejó caer el teléfono como si quemara, su pecho apretándose con miedo. El mensaje era una advertencia clara. Marcus ya estaba acercándose. Cuando Caleb regresó, su rostro pálido le dijo todo. Le entregó el teléfono en silencio, y su expresión se oscureció al leer el mensaje. «Este es su juego», dijo Caleb, su voz baja y cargada de ira. «Quiere que tengas miedo. Quiere que dejes de investigar». «Bueno, está funcionando», admitió Victoria, su voz temblorosa. «¿Y si te hace daño a ti o a alguien de tu comunidad? No podría vivir con eso». Caleb se acercó más, colocando una mano firme en su hombro. «No me asusta, Victoria, y no ganará. No si nos mantenemos juntos». Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, Caleb se sentó junto a Victoria, revisando los archivos una última vez. A pesar del peligro, una determinación silenciosa llenaba la habitación. «Vamos a derribarlo», dijo Caleb, su voz firme y segura. Victoria lo miró, su miedo reemplazado momentáneamente por un destello de esperanza. «Juntos». Él asintió. «Juntos». Pero afuera, en la sombra del motel, una figura oscura acechaba, observando la ventana donde brillaba su luz. La tormenta estaba lejos de terminar, y Marcus aún no había acabado. Las luces en la sala de conferencias eran cegadoras. La habitación zumbaba con el murmullo de cámaras y susurros. Victoria ajustó el micrófono en el podio, su corazón latiendo con fuerza mientras escaneaba el mar de rostros expectantes. Los reporteros se empujaban por una posición, sus lentes enfocados en ella, listos para capturar cada palabra, cada desliz. A su lado, Caleb estaba ligeramente detrás, su presencia una fuerza estabilizadora. Había insistido en venir a pesar de sus protestas. «Si vas a hacer esto, no lo harás sola», había dicho. Ahora, con el peso de la verdad oprimiéndola, Victoria respiró hondo. «Estoy aquí para hablar sobre los eventos relacionados con Harris Enterprises y el derrame químico que devastó nuestras aguas costeras», comenzó, su voz firme pero resuelta. La sala quedó en silencio mientras Victoria hablaba. Detalló la cadena de eventos que ella y Caleb habían descubierto, correos electrónicos, firmas falsificadas y memorandos que exponían la codicia de Marcus Everett y su desprecio deliberado por las regulaciones ambientales. Cada revelación fue recibida con jadeos y garabatos furiosos de la prensa. Pero el momento de la verdad llegó cuando admitió su propia culpabilidad. «Hay documentos con mi nombre», dijo, su voz vacilando por un instante. «Y aunque ahora sé que fueron firmados sin mi conocimiento, no puedo negar que mi falta de atención permitió que esto sucediera. Por eso, asumo toda la responsabilidad». La mandíbula de Caleb se tensó mientras la observaba. Ella se estaba exponiendo completamente. Su carrera, su reputación, todo en juego. Victoria terminó su discurso con una declaración de intenciones. «Estoy renunciando como CEO de Harris Enterprises con efecto inmediato. Esta empresa necesita un liderazgo que priorice la ética sobre las ganancias, y me dedicaré a reparar el daño que causamos, sin importar cuánto tiempo tome». La sala estalló en preguntas tan pronto como se alejó del podio, pero Victoria las ignoró, saliendo del escenario con Caleb cerca detrás. De vuelta en la calma del auto, la tensión era palpable. Caleb aferraba el volante,
sus nudillos blancos, mientras Victoria miraba por la ventana, las luces de la ciudad desdibujándose al pasar. «No tenías que hacer eso», dijo Caleb finalmente, su voz tensa. Victoria se volvió hacia él, su expresión cansada. «Por supuesto que sí. Era lo correcto». «¿Y ahora qué?», preguntó él, mirándola. «Estás fuera de la empresa, no tienes recursos, no tienes apoyo. ¿Qué pasa cuando Marcus haga su próximo movimiento?». La voz de Victoria se agudizó. «No podía quedarme callada, Caleb. Tú, de todas las personas, deberías entender eso». «Lo entiendo», dijo él, su voz elevándose. «Pero esto ya no se trata solo de ti. Has puesto una diana en tu espalda, y ahora estás vulnerable. ¿Pensaste siquiera en lo que eso significa para nosotros?». Victoria se congeló, el peso de sus palabras asentándose pesadamente. «Para nosotros», repitió. Caleb suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Victoria, me importas, pero no sé cómo se supone que avancemos cuando nuestros mundos nos siguen jalando en direcciones opuestas». Su corazón se hundió. «¿Entonces crees que esto fue un error?». Él no respondió de inmediato, y el silencio cortó más profundo que cualquier palabra. Cuando regresaron al motel, el aire entre ellos era frío, cargado de dudas no expresadas. Caleb salió para despejar su mente, dejando a Victoria sola con los fragmentos de su vida. Se sentó al borde de la cama, mirando la bolsa de pruebas que habían entregado a las autoridades ese día. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero las palabras de Caleb persistían, alimentando sus inseguridades. Había sacrificado demasiado. ¿Estaba su lucha por la redención destinada a costarle todo? Afuera, Caleb se apoyó en el camión, sus ojos fijos en la calle oscurecida. Odiaba cómo había terminado su conversación, pero el miedo lo carcomía. Victoria había enfrentado a sus demonios de frente, pero al hacerlo, se había expuesto a un peligro aún mayor. Y él, solo un pescador atrapado en una batalla mucho más allá de su mundo. ¿Qué podía ofrecerle más allá de momentos fugaces de consuelo? Rusty, que había estado descansando en el camión, se acercó y empujó la mano de Caleb. Caleb rascó detrás de las orejas del perro, encontrando un pequeño consuelo en el gesto simple. Más tarde esa noche, Victoria encontró a Caleb sentado en los escalones fuera de su habitación. Dudó antes de unirse a él. El silencio entre ellos era denso, pero no tan afilado como antes. «Lo siento», dijo en voz baja, envolviéndose con los brazos. Caleb la miró, su expresión suavizándose. «No necesitas disculparte. Solo estoy preocupado». «Lo sé», dijo ella, su voz temblorosa. «Pero no puedo deshacer lo que ya está hecho. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante». Él asintió lentamente. «Y yo estaré aquí mientras pueda. Pero necesitas entender, Victoria, esto no solo te afecta a ti. Afecta a las personas a tu alrededor, a mí, a mi comunidad. Ya hemos perdido tanto». Sus ojos brillaron, pero contuvo las lágrimas. «Encontraré una manera de arreglarlo, para ti, para ellos». Caleb no respondió, pero su mano rozó la de ella, un pequeño gesto que hablaba de una esperanza persistente. Mientras la noche se extendía, los dos se sentaron en silencio, su conexión puesta a prueba pero no rota. El camino por delante era incierto, pero por ahora, lo enfrentaban juntos, por tenue que fuera el vínculo. El zumbido rítmico de los neumáticos en el asfalto llenaba el camión mientras Caleb y Victoria aceleraban por la tranquila carretera costera. La tensión en la cabina era palpable. El teléfono de Victoria descansaba en el tablero, su pantalla brillando con el correo que acababa de recibir. Una pista de un ex empleado de Harris Enterprises. Marcus planeaba salir del país,
pero no antes de reunirse una última vez con sus asociados en un muelle privado justo fuera de la ciudad. No podemos dejarlo escapar, dijo Victoria, su voz firme pero cargada de urgencia. Caleb la miró, sus manos aferrando el volante con fuerza. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Sin movimientos precipitados. Victoria asintió, aunque su corazón latía con fuerza. No solo estaban persiguiendo a Marcus, estaban persiguiendo justicia por todo lo que les había quitado. El muelle apareció a la vista cuando salieron de la carretera principal hacia un área de estacionamiento apartada. La luna colgaba baja, proyectando un brillo plateado sobre el agua. Un yate elegante se mecía suavemente al final del embarcadero, sus luces atenuadas. Caleb apagó el motor y le indicó a Victoria que se mantuviera agachada. Juntos, se acercaron sigilosamente, escondiéndose detrás de pilas de cajones de envío. Voces se escuchaban en la noche, Marcus, inconfundible con su tono cortante, y otros dos hablando en susurros urgentes. Victoria se esforzó por escuchar, su respiración entrecortándose cuando las palabras de Marcus se hicieron claras. Una vez que estemos fuera del país, las consecuencias no importarán. Los activos de la empresa están protegidos, y le echarán la culpa a ella si llega a eso. Su estómago se retorció. Todavía estaba intentando culparla, incluso ahora. Caleb les señaló que retrocedieran, y rápidamente regresaron al camión. Victoria buscó a tienta su teléfono, marcando el número del investigador con el que habían estado trabajando. «Soy Harris», susurró cuando contestaron. «Lo encontramos. Muelle privado, a unas 30 millas al sur de la ciudad. Está tratando de huir». «Quédate donde estás», instruyó el investigador. «Estamos en camino. No te acerques a él». La línea se cortó, dejándolos en silencio. Caleb la miró, su expresión indescifrable. «Deberíamos irnos», dijo en voz baja. «Si sabe que estás aquí, esto podría volverse peligroso». Victoria negó con la cabeza. «No voy a correr más». La espera se sintió interminable, cada segundo estirándose como una eternidad. Finalmente, el lejano sonido de sirenas cortó la quietud, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Caleb y Victoria observaron cómo los vehículos policiales se dirigían al muelle, sus luces destellando. El pánico estalló entre Marcus y sus asociados. Los hombres corrieron hacia el yate, pero los oficiales ya estaban acercándose, gritando órdenes que resonaban sobre el agua. Marcus comenzó a correr, sus zapatos pulidos resbalando en el muelle húmedo de madera. Apenas llegó al yate antes de que comenzara a alejarse, sus motores rugiendo a la vida. «No pueden dejarlo escapar», dijo Victoria, su voz elevándose con desesperación. Pero la policía estaba preparada. Un bote patrulla interceptó el yate antes de que pudiera ganar velocidad, obligándolo a detenerse. Los oficiales abordaron y, en cuestión de momentos, Marcus fue arrastrado fuera esposado, sus protestas ahogadas por el caos. Victoria dejó escapar un suspiro tembloroso, sus hombros cayendo con alivio. Caleb colocó una mano tranquilizadora en su brazo. «Se acabó», dijo suavemente. A la mañana siguiente, los titulares estaban por todas partes. Escándalo corporativo expuesto. Marcus Everett arrestado por encubrimiento de crimen ambiental. El nombre de Victoria fue mencionado, pero esta vez bajo una luz diferente. Una denunciante que se había vuelto contra su propia empresa para sacar la verdad a la luz. Mientras estaban sentados en un diner tranquilo, tomando café, Caleb le entregó un periódico doblado. «Parece que eres la heroína esta vez». Victoria sonrió débilmente, aunque el peso de los últimos días era evidente en sus ojos. «No lo hice sola», dijo, mirándolo. Él se encogió de hombros. «Tal vez.
Pero podrías haberte ido. No lo hiciste. En los días siguientes, Victoria tomó medidas rápidas para comenzar a reparar el daño que su empresa había causado. Con la junta disuelta y un nuevo liderazgo en su lugar, anunció un fondo de varios millones de dólares dedicado a restaurar las áreas costeras afectadas. Parada en la costa una tarde, Caleb observó cómo los trabajadores descargaban suministros y maquinaria para los esfuerzos de restauración. La bahía, antes sin vida y gris, comenzaba a mostrar signos de recuperación. Victoria se acercó a él, sus botas hundiéndose ligeramente en la arena. «Es un comienzo», dijo, asintiendo hacia la actividad. Caleb se volvió hacia ella, su expresión pensativa. «No tenías que hacer todo esto». «Sí tenía», respondió ella con firmeza. «Este lugar merece algo mejor. Tú mereces algo mejor». Por un momento, ninguno habló. El sonido de las olas llenó el silencio, un recordatorio de la conexión que habían forjado en medio del caos. Caleb finalmente rompió el silencio, su voz baja pero sincera. «Has cambiado, Victoria, y no solo por el bien de este lugar». Ella sostuvo su mirada, su corazón saltando un latido ante la calidez que encontró allí. «Tú me has cambiado, Caleb. Me hiciste ver lo que realmente importa». Él se acercó más, su mano rozando la de ella. «No eres la misma mujer que saqué del agua». «Y tú no eres solo un pescador», respondió ella, su voz apenas un susurro. Mientras el sol se hundía más en el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Caleb y Victoria estaban lado a lado, observando los primeros signos de esperanza ondular a través de la bahía. En ese momento tranquilo, el peso del pasado ya no se sentía tan pesado. Juntos habían resistido la tormenta, y ahora un nuevo capítulo los esperaba, uno construido sobre confianza, resiliencia y la promesa de un futuro mejor. Las olas lamían suavemente la orilla, su ritmo un contrapunto relajante al suave parloteo de los trabajadores reunidos a lo largo de la playa. El aire llevaba el aroma a sal y renovación, mezclado con el leve zumbido de la maquinaria mientras los esfuerzos de restauración avanzaban. Caleb estaba cerca de la línea de agua, con las manos en los bolsillos, observando cómo la luz de la mañana temprana brillaba en la superficie de la bahía. El cambio era sutil pero innegable. Los peces habían comenzado a regresar, sus formas plateadas moviéndose justo debajo de la superficie. Las aves marinas, ausentes por tanto tiempo, circulaban en lo alto, sus cantos una melodía esperanzadora. Por primera vez en meses, Caleb sintió algo que no se había permitido creer: esperanza. Detrás de él, Victoria se acercó, sus pasos ligeros contra la arena. Llevaba una chaqueta simple sobre sus jeans, su habitual apariencia pulida suavizada por la hora temprana. Se detuvo a pocos pasos, su mirada siguiendo la de él hacia el horizonte. «Es hermoso», dijo suavemente. Caleb se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. «Se está llegando allí. Todavía falta mucho». Permanecieron en un silencio amigable por un momento antes de que Victoria hablara de nuevo. «La Junta aprobó los fondos adicionales ayer. Tendremos recursos para mantener esto en marcha todo el tiempo que sea necesario». Caleb asintió, pero no respondió de inmediato. Su silencio no era frío, era reflexivo. Después de todo lo que habían pasado, las palabras a menudo se sentían demasiado pequeñas para contener el peso de su viaje. «Has hecho mucho, Victoria», dijo finalmente, su voz baja. «Más de lo que nunca pensé que alguien como tú haría». Ella lo miró, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Alguien como yo». «Un ateo», aclaró él, las comisuras de su boca levantándose ligeramente. «De un mundo donde la gente como yo no suele importar». Su sonrisa se desvaneció en algo más serio. «Siempre importaste, Caleb»,
Solo no sabía cuánto hasta que te conocí. Mientras el sol subía, caminaron por la playa, la arena fresca bajo sus pies. La mañana aún era joven, y los trabajadores aún no habían llegado por completo, dejándolos en un raro momento de tranquilidad. Victoria se detuvo, agachándose para recoger una pequeña concha lisa que brillaba a la luz. La giró en sus manos, su expresión pensativa. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si no me hubieras encontrado? Todo el tiempo, admitió Caleb, su voz teñida de sinceridad. No sé qué te trajo a ese barco o por qué fui yo quien te encontró, pero me alegra haberlo hecho. Victoria se enderezó, sosteniendo su mirada. Yo también. Había un peso en sus palabras, un reconocimiento tácito de todo lo que habían soportado, los peligros, los sacrificios y el vínculo que habían formado a través de todo ello. Se detuvieron cerca de un afloramiento rocoso, las olas chocando suavemente contra las piedras. Caleb se apoyó en una de las rocas más grandes, cruzando los brazos mientras la estudiaba. «Has cambiado, ¿sabes?», dijo. Victoria inclinó la cabeza, curiosa. «He cambiado». Él asintió. La mujer que saqué de ese barco no sabía quién era. Y tal vez eso fue algo bueno, porque la mujer que está aquí ahora es alguien que lucha por lo correcto, alguien que se preocupa. Victoria sintió que su garganta se apretaba, pero logró una pequeña risa. «Me haces sonar más valiente de lo que me siento». «La valentía no se trata de no tener miedo», dijo Caleb simplemente. «Se trata de hacer lo correcto incluso cuando lo tienes». Cuando los primeros trabajadores comenzaron a llegar, Caleb y Victoria regresaron hacia el tramo principal de la playa. Pasaron por Sophie, quien les dio una sonrisa conocedora y un saludo con la mano. Verla le recordó a Victoria cuánto había avanzado, no solo en su viaje personal, sino en ganarse la confianza de personas como Sophie, que tenían todas las razones para dudar de ella. «Creo que ahora le agradas», bromeó Caleb, su voz ligera. Victoria sonrió. «Creo que me tolera. Es progreso». Caleb rió, un sonido raro que calentó el espacio entre ellos. Cuando terminó el trabajo del día, Caleb y Victoria regresaron a la tranquilidad de su cabaña. El sol apenas comenzaba a hundirse bajo el horizonte, bañando la habitación en un cálido resplandor dorado. Se sentaron en los escalones del porche, observando las olas mientras la marea vespertina llegaba. Rusty yacía a los pies de Caleb, su cola golpeando perezosamente contra las tablas de madera. Victoria apoyó la cabeza en el hombro de Caleb, su voz suave. «¿Crees que alguna vez terminaremos realmente con todo esto? La culpa, el trabajo». Él descansó su mano sobre la de ella, su agarre firme y tranquilizador. «No sé si alguna vez desaparece por completo, pero eso no significa que dejemos de intentarlo». Cuando amaneció la mañana siguiente, Caleb y Victoria se encontraron de nuevo en la playa, sus huellas siendo las primeras marcas en la arena intacta. El sol se elevó lentamente, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja y rosa. Victoria se volvió hacia Caleb, su rostro sereno. «Se siente como un nuevo comienzo», dijo. Él asintió, sus ojos en el horizonte. «Así es». Por primera vez, el futuro se sentía menos como una tormenta y más como la calma que la seguía. Juntos, al borde del agua, listos para enfrentar lo que viniera después, no como individuos, sino como compañeros unidos por las mareas del amor y la redención. La vida tiene una manera de unir los caminos más improbables, tejiendo una historia a partir del caos y la quietud, la pérdida y la redención. Victoria y Caleb eran dos almas de mundos que nunca debieron colisionar, una atada por el privilegio, el otro por las dificultades. Sin embargo, a través de las tormentas que enfrentaron juntos, descubrieron que la verdadera transformación no viene de borrar el pasado,
sino de enfrentarlo, aprender de él y elegir un mejor camino hacia adelante. Su viaje nos recuerda que el amor no se trata de perfección, sino de crecimiento. Se trata de ver las cicatrices de alguien, entender sus batallas y estar a su lado mientras se convierten en la mejor versión de sí mismos. El amor de Caleb y Victoria no fue simple ni fácil, pero fue real. Y en su historia compartida vemos que, a veces, los mayores actos de valentía están en dejar ir quienes pensábamos que éramos para abrazar quienes podemos llegar a ser. Las mareas siempre subirán y bajarán, así como la vida fluye y refluye, pero es en esos momentos intermedios, la calma después de la tormenta, el amanecer después de la noche más oscura, donde encontramos nuestro verdadero yo. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el poder del amor, la resiliencia y la redención, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Déjanos saber en los comentarios cómo resonó este viaje contigo. Y recuerda, las transformaciones más hermosas a menudo vienen de los lugares más inesperados. Nos vemos en la próxima historia.